El programa entero vete vaya se va a grabar ya al adorador hermano fuera. Viene aquí el pastor Emilio Vázquez estaba coronel jugado departamento de Puebla nadie coco y baretebe y mismo yo ni me pampo asao mato me pedí abrazo rompe espalda mante peixa edición número 495 lo mitad ya muñeco Juan capítulo 18 lo que fuera peixa mira anota que ves ahí que vemos ahí que viene cuaderno de estudio peñan de fecha cote de Aguamba era que te payen y purún viernes 22 de abril 2022 lo mitad ve anotado ya ya mismo tiempo mañana era jape ahí a señor de la jape un mes vaya un sí ya va Juan y se te vio un poquillo de la un mes vine pues ojalá tiempo allá. Si a mí se ve más si hago el registrado, me viene a anotar y que cuya. A ver va a aparecer 25 de febrero ahora. Pero revisa a mí va te coba. A ver tu si mete un mes en febrero, marzo, abril de bárbaro, 2 meses vienen de la pues ya. A ver, cuando hago y qué más allí me más abril 22 más de bárbaro. Va digo a pella ya en la ya de estudio en güey ya está y ya veo y sustancioso o sea va digo para torcer yo y no va ella ese ponen de vaina o está sanguino o te envía por begua ella ahí a lleguen de sanguino un hermano se pen güey ella pujaría de una cotechana anga muy hija sí 436 videos más ya poco hermano ya y vale allá y vale co ya de hecho ahí va en mira a pepe ya de estudio bíblico en guaraní es muy pesa o si no cada hija tora a pepe 436 videos más ella pues mina está más homba pues sí es que felicitaciones para todos Sergio vamos por los 500 a ver, te día tuya última 495, ya 5 más de más audio ve. Si en audio 495. A mí ve a mí ya Telegram. Ya inmende ahí bebé. Sí, pero repartirlo mitad. A ver, lleguen de lo a ver. A ver Alejo Robadín, ay hermano Alejo Robadín, a una pesa ya no hay cuál hacer más de Telegram. Hoy me separo, pega tú la, sí, audio tu ninda ya es, y para tu te yo en la una pesa ya, va lo ruca pata mañana de la ya saluda tan de ahí, un puesto ahí por deja pues va ego, muy que ya más heina. Departamento Perucao y se viene reporte no identifica de potadilla el público porque en duda ahí sí o yo repartía de audio vaigo va esa tajina Nicodemo hermano Nicodemo mira pesa antes de ahí porque si no lo están identificando y sí se con la enviarse a la jera vende hoy entendemos sí hay hermanos que escuchan no gusta su vez pero misteriosamente yo repartí la audio pues está ya eso ahí tipo que pillado su ahí un pe ahí tipo ya justamente español pero allá pues yo bueno ni me sé persecuciones igual que aún en estos tiempos hay persecución sí español veguría ya puga más a ti programa la inyección de esperanza ver ni estudio la esa va Haití allá la persecución moderna o sea con ganas de ayuda hoy lo mitad de la hay preso pero ni ganas de pillar algunos la pean va a predicar en duja en alguna congregación yo me baso nomás en la evidencia de los hermanos que se comunican conmigo y pesan de ella anintemos be udi veango ñanden de yiguata
¿Por qué? Porque tiene presión de sus superiores, y jerárquico el cristianismo. Entonces aquí jabe cañi jabe ojendulo mitaja peo ñanima imbare te pona ñanimao ve o confrontar la verdad, oye retirar alguno. Pero mientras pues se respeta y va a haber silencio allá, a respetar el proceso de los hermanos. Quien jame ojendulo. Sí, porque en algunos grupos no aceptáis si la peago o te quedas con nosotros o tipo ñe comulgata. O se quitan en dupe a vender pillayo. Se les corta todo, se les saca las congregaciones y hay persecuciones. Guste o no guste, esto es verdad. Un invitiche, hermano querido. Hay tremendo, hay triste ahí a la vez. Sí, hay testimonio de personas, no voy a decir el nombre de la congregación, pero tuvo problemas por escuchar este audio. Ojendu gustar su peja o compartir jagueres o muchas veces jagueres algunos hermanos en el grupo. No, está el problema. Tengo que retroceder otra vez. Presionado. Sí. Y bueno, a lo que se quiere identificar nomás, la tal parte de agenduja, se gusta el programa, y meta al departamento, fulano de tal, pues se no penderera tranquilo, ya se respeta esa privacidad. Bueno, hay otra cosa ya conmigo, más 595-985-162-975, o sea, y línea, no, este es línea personal. No, ¿por qué no doy en el programa el número de tío? Porque oye confundí lo mitad. Ahí en el video ve Pastor Sergio Moilo. Allá los dos de Coguri. Resulta ser que pesa más ya poco que se veja o gusta vamos a hacer la bendición más allá. Vamos a dar crudamente. O camión vamos a hacerlo ahí está la ofrenda. Oye, pi, sé personal, pero en vez de decir que era línea personal, y tío, y allá. Peta y te y con la recupera para allí, jamás, pea, guri, todo un tema, otro atomo decía, oye, ya antes más, pues se anda a recibir, se la perjudica. Y puede ser perjudicado los hermanos, así es que a mí, esta vez me latigo, pero pea no está por ahí. Línea Tigo 0985 68 98 24 0985 68 98 24 línea Tigo, la producción más para giro Tigo, ya que la hay preguntas allá. Entonces a ni confundir y vea con ese número, vea con otro, aunque te ame para tu personal más 595-985-162-975 línea personal. Puedo avisar pues a ni que nada la ok. Después pastor te llegó vio haciendo recibir te le lleve. Bueno, otra cosa 18 a que vea ahí con la linterna, a ver 18, pero para versículo 2, ve más. Si aparece la linterna ahí, ¿qué tipo de luz sería este? 18, 3, bueno, y esa mi 18, 1, capítulo 18, versículo 1, ya que lo está, y en Bare, imagina, dice, nada, me pregunta, viernes es igual, sea. Por aquí, ¿qué ocurre? Ya lo intentamos vamos y Shabbat y nada. Y que tú ambarete, anajanita, maía, poda. Habiendo dicho el Mesías estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese es 18:1. Ahí te llamas hasta la linterna, ven, no estoy cuál hacen, va a echar la linterna, vi con la, hoy sí, tima, que puedan guardar la linterna. Ya está para lo igual. Después de decir estas cosas, ya Josué salió con sus discípulos, Biblia bien, para el otro lado del arroyo del Kidrón, donde había un huerto. Allí
entró con sus discípulos. Quería nomás aclarar acá al tema huerto, petení lugar tipo jardín y huiratí. No es como yande ya pensás esa verdura huerto sería un petení y huiratí, tipo jardín, parque ya eso es allá. Bueno, Yeshamia Ecovia una referencia. ¿Qué parte correspondería? Veamos qué parte correspondería a este huerto. Bueno, dos específicas. Habiendo dicho, a ver, Reina Valera, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con su discípulo. Bueno, a ver, está de peaco, otra versión, cuando terminó de hablar, latinoamericana. Y Jesús pasó con su discípulo al otro lado del torrente de Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Hoy con referencia a Marcos 14:43, ve anota. A ver, revisa mía. Ahora cogí otra referencia y Marcos 14:26 y Marcos, sí, 14:26. Bueno, Marcos 14:26. Bueno, posiblemente ABGI corresponde al monte de los olivos, según Marcos 14:26. Nada más. Ya está ya. Monte de los olivos. Ahí mismo. ¿En qué lugar era que usted dijo que el Mesías iba a descender? No es en el mismo monte. Bueno, Monte de los Olivos, igual, maíz. Yeshamí, eso estaba Apocalipsis 14. Monte de Sion y ve maizadura. Aunque esta mañana de a ver la mano bella de cuál. Monte 14. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion. Hey. Monte Sion. Bueno, en todo caso, este era Peapeti lugar y Cuama Cuanga, entonces era el apea o lugar, o ya resta, oye, ya era hueve, soy prisionero. Ya, ojo, imagina, hueve, ya último, imagina. Era el monte de los olivos. Upecha ABI, Guaraní, Upecha ABI Juda, AEP Ontregata Chupe, hoy cua pona, Upe, hoy cua pona, Upe, ha escuela oñemba tu, ha bellipi oñembo ejama. Katu Jesús oñemba tu yipi ointe, Upepe, en bimbo escuelandi. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces sí, el Mesías se había reunido con sus discípulos. Sí, Judas y Juan hoy. Directamente en el coteño, este hija investigamos y a entregata y nada, el que le entregaba. Estaba allá en la Judas ella. Ay, ese ya habíamos comentado, no, en la cena vio ver capítulo 13 veía que estás esta vez si no repetir para llegar las cuestiones de Judas. O sea, casi no hay preguntas de Judas porque sí, como dice acá en el capítulo 13 hemos hablado mucho de la actitud de Judas y lo habíamos comparado con nuestra actitud y también dijimos que más vale mirar nuestra actitud con el Mesías y no solamente juzgar a Judas. Bueno, ya poma entonces. Acá es cierto ahí. Ya mañana de actitud con el Mesías, ni la ya acá Judas traidor, Judas traicionero, Judas ape, Judas mope, Judas cayu, ari, Judas carreta, venambrena. Añande, va este pollo, va si te digo ñande y nada, a veces ya vio naña traiciona y el Mesías veina la ya apoya ve las ayuda ñande, ya nega mi mismo. Cuando le negamos también al Mesías, cuando le entregamos al Mesías, cuando le sacamos al Mesías de nuestra vida, esta vez ella ya apoya, ella pone ahí pues ahí. Así que
cierto, pero ahí entonces ya comentapamos, güey. A ver, mira, aparece la linterna y veamos la inquietada y con pregunta ahí, vea. ¿Y qué tipo de luz sería este? Porque hay rumores de que los iraquíes habían inventado un tipo de batería. A que vea, quizás, quizás se tenía algún tipo de linterna. Quizás ya se tenía algún tipo de linterna, ya que dice linterna. Bueno, iraquíes. Claro, se ha investigado, se ha llamado la atención. Se me ha ahí, o sea, posible, digo la. Ahorita me pongo a la. Esa guata y golpea la. Está a investigar, pero en Treveguri. Pepe y Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorcha y con armas. Pero lo está tengo el documento ese del invento de, pero no, él oye Jaisa. En Botucite Indio, pues así se encontró en un oye, Topal realmente la tenía artefacto en, aunque tal la milla ya anotaba la información, aunque está acá de ave 1938, nada me arregó a topar, a conseguir los documentos holandés de H y la que probablemente habrá sido alguna linterna real allá algún tipo de energía Michael y purutas y vivo linterna. Aparece linterna. Hacia mí, 18 treve en Vítigora, en eso aparece. Compañía de soldados romanos, guardias de los principales sacerdotes y los fariseos fue allí con antorcha. Pero lámpara de oír. Añade allí que ve Reina Valera Bella topa la linterna. Ya mí, vimbe ahí oí linterna. Entonces ha topado dos partes de las linternas allá que la lomita hice la posiblemente oye descubrí abuela Irabe oye topas abuela artefacto la supuestamente pila o mía que yo inventar más abuela maite hija esa guata yo veas sea posible vio si se pone cuaita güey entonces ahí pues no a investigar a toparle a un la documento pero no me convence ya no no es como hay la no puede ser oye activado en forma de la linterna de ella adecuada con angala un mendigo me sacan porque según este documento 1938 pues yo topaba tenía arqueólogo alemán Koning Konig vegetación más pegado topa o yo en lugar veja Bagdad Irak Bagdad Otopa, sí. Otopa tiene artefacto. No invade completo el artefacto, pero o confirman más realmente es pila o tipo de batería. Y ya tú, porque la Otopa es más o menos calculante y que la menes por los objetos que encontraron allá. Pero no está comprobado ni confirmado que sea realmente una pila primitiva. Topaveti cambushi y o topaveti metal, cobre, y el pala ve hierro en la cambushi y después ve ya puede vivir en historia. A veces la arqueología y y serio mía. Y eso es lo que hay porque posiblemente habrá sido y a lo mejor PT pila, pero no hay también evidencia de que se usó esa como una batería, eso hay, la historia evidencia. Entonces, como que la oñe por andugurija se llama la atención jañase jamás de la duda ya. Entonces, no, entonces él y cuán va a aparecer en dos versiones bíblicas, no sé yo en tu versión cómo está. En dos versiones bíblicas, sí, realmente hoy linterna. A comparar a Sheupaguri, Bimbes y lámparas, ella puede se tranquiliza, ¿ve? Porque
La linterna y ve a la ñande cultura ve la linterna es pillamoína. Los 5 elementos, 3 elementos, pila de dos pilas. Con anga tu uma el cargando más en su faja. Bueno, ando ay más colonia ya de los 5 elementos de cuau vean de ahora. Acá no pasa pues no baile hay viejo la luja suegra cuera suegro mía los 5 elementos pues a veces compañero a la pina equipazo. Pero acá la palabra linterna se investiga, no, nada que para que haya ese tipo de linterna con tipo energía, era muy, ya va a ser muy evolucionado, pero no tiene nada que ver. A ver con los documentos me interesa allí, ¿no? Envía allí también. No, con los capaz la foto mi entero, pero no llegó a mayores eso. Tiene comentarios de veces a la propaganda nacional porque no surgió eso o para ahí no pudo haber sido un tipo de batería bueno ya topaila el resto del elemento ya puru daipori bti si fue inventado en otras naciones, si fue inventado en Babilonia, en Egipto, no sé, en otros lugares, los sumerios, que eran civilizaciones avanzadas, no aparece algún batería o algo así con energía eléctrica en el pori. Y más todavía hay en algunos rústicos o arqueología o grabado de Irak, Cuera, Medio Oriente, en el pori. O sea, unas conjeturas que pudo haber sido una batería, una pila gigante, pero de ahí nomás algunos sacan, bueno, si ya existía la pila, probablemente era esta linterna que usan acá con la antorcha. Podría haber sido un tipo reflector y lento tawa ubio. Apenas estaba pensando, ya que con la evidencia no se convence, la hora como y cuello plata mano y bruta la antorcha. Pero hay otro tema, si es que realmente ya existía algún tipo evolucionado de lámpara, porque y lámpara. Entonces, investigando un poquito más el término linterna, eh, la palabra linterna que crea curiosidad, apego hago versículo, pero ya topa en algunas versiones, no es otra cosa, había sido que petei tipo de lámpara, o yo gualento a farol, o petei abertura de mucho de 3 lados, oye tapa paite, a frente vende la abierto hoy. Upea o me sacabe o enfocabe la luz de la antorcha. Añe muy pues. Upea no comparar más o menos con oye eso es linterna. Porque emite una luz direccional tipo o reflejar la luz o da él y sarambipao de antorcha. Upea en demora la linterna hoy por hoy, pero era una lámpara. Una lámpara, de que ese era farol me ve por hoy, pepe. Pero pea tipo farol, pero hoy en botipa alrededor una parte de hoy abierto a pepe la gente o la tata o esa pep directo de mi ella eso. Algo pesa. Pean de la mocañía y nada, a ver lo mitad. Bien, pea tú no me oían de la idea de un tipo de algún sistema evolucionado electrónico, no. Y ponen de tipo de lámpara. Cada término y puro pepe anda ahí linterna. O sea, creo que hubo algún problema en las traducciones también que pusieron linterna ahí. En vez de poner nomás ya lámpara. O sea, y si pusieron linterna y si existía ese término linterna, además BM, que era un tipo de lámpara un poco distinto a la antorcha. A ello aparece más otro tipo de luz, otro tipo de linterna, ya eso es que eran los faroles. Y después tiempo más avanzado veo aparecer más el famoso peña inflada. Eso Dios y nada, y tan que iba moñacho él ahí camisilla y se mandó ahí. Esa ya es pegua. Ahora con la jera va a farola ahí. Oye, inflada gente, no, me sacai. Un mía ya lo mismo que un mía ya hizo malete y un mía ahora corre y cuello más cañita si fuera
Pero eso ya estamos ya pues, en el año, en el siglo XIX, más en el año 1900, pues, imagina. Eh, Así es que descartado mi amigo esto y por nada. Se respeta las investigaciones de Bellapúa, pero se ha investigado ahí, porque anían allá ama cannabis. Entonces a topar encontré el documento, encontré todas las excavaciones, la supuesta pila, pero supuesto peopa. Ahí no hay por evidencia de algo muy serio en esto. Bueno, eh, y a mí pego cuatro viejas y queda más, entonces sí, ahí ya está más un poco más teologal. APGI, ¿cómo pudo haber dos sacerdotes siendo que la ley solo demanda eh, cómo pudo haber sumos sacerdotes siendo dos sumos sacerdotes? Que veas muy con vaina, siendo que la ley demanda un sacerdote, pues sí, que tú está. Porque ahora copa pues y turno 24 me decía de 24 turnos y pero sumo sacerdote sí tenía que haber, como dice acá, como hablan de, se refiere a, no, pero muy temo mureteño, hoy. Ya han ya tocado ve Caifás a Nájinera, el tema. Sí, ese está, ese a mi versículo 12 creo que es. Sí. Eh, sí, Momburete, y para explicar también, o pues tú ves, amigo, la pene pregunta y que tal, ya pues tú la pene versículo. Sí, ya está un poquito de, no, pregunto, ira. Eh, a ver por qué Pilato no entendió la manifestación del reinado del Mesías. Va, ese pico entender, Pilato con el reinado humano terrenal basado en poder militar, armamentístico, caballería, nombre, escudo, europeas la o conquistar al reino. No entendemos ahí. Pero bueno, esos son temas que vamos a ir tocando más adelante. Ni a tuya adelantarme porque ya el versículo 4, 5, 6, 7, 8, nada, muy temón burrito. Pese nada, no tan lo mitad, no, y gusto tajango y gusto va. Pero envía, tú me preguntas entonces se con investiga peite tañande. Todo lo que quieran saber de cuestión de Pilato, a ver cosas sacerdotes de Washington de Zaina. Va a ser dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Anás y Caifás. Y va a verlo y a ver ya. Y investiga paiteta, vea lunes o sea, o tocado veñan de versículo y cua paiteta no ya con paiteta más bien hecho, bien como siempre veñan de caracterizar nuestro estudio y gusto también. Pues tú me preguntas pero me gusta hacer la pende versículo, pues no acá ni porque personas se han tocado velan de versículo, me hacer la pregunta. Al responder estas escatañas de la información, estudios, investigaciones, historia, arqueología, herea, ya tuya pintado en la duda. Oima, pensamos en ya puedo enviar poco este día Araguaña, muñe por un amantes, pero bebo y miña, muñe por un amá, capítulo 18, anga lunes, martes, miércoles, pero ya gusto beta. Oima, que tapes esa por ahí, y yo topata lunes y cogemos, shalom, bendiciones, hasta el lunes, niño.